Bienvenidos al Centro de Interpretación Patrimonial de Almería. Con motivo de la alerta sanitaria decretada por el Gobierno de la Nación, el Ayuntamiento de Almería, como no podía ser de otra forma, ha cerrado toda la red museística que tiene la ciudad. Pero eso no quiere decir que los ciudadanos, a través de las nuevas tecnologías, puedan disfrutar de todos esos museos que tiene la ciudad de Almería. Nosotros nos encontramos ahora mismo en el hall de entrada, como he comentado, del Centro de Interpretación Patrimonial. Un lugar donde se explica toda la historia de la ciudad de Almería a través de paneles, de audiovisuales e incluso de maquetas. Aquí podemos observar la gran maqueta que hay en la entrada del Centro de Interpretación Patrimonial. Es una maqueta que recoge el casco histórico de la ciudad de Almería, sus edificios más importantes marcados en marrón y hechos en 3 dimensiones para que podamos verlo y disfrutarlo mejor y comprender cómo se ha ido transformando la ciudad de Almería. En ella podemos ver la catedral, la alcazaba, las murallas de Jairán, la propia plaza del ayuntamiento, la puerta Purchena, el paseo de Almería o incluso la Rambla. Para entenderla mejor, pues por ejemplo aquí tenemos la explicación de la propia maqueta. A continuación de esta maqueta está la explicación del propio museo y después en esa sala que tenemos al fondo, en la sala del audiovisual, se puede ver un vídeo de 13 minutos que explica toda la historia de la ciudad de Almería desde su inicio hasta nuestros días. Como podemos ver también, aquí hay un ejemplo de lo que es la cerámica propia de los que son los municipios de la provincia de Almería. Llegamos a la primera sala, la Almería musulmana, como veis desde el siglo X al siglo XV. Antes de entrar en la sala hay una pequeña explicación sobre esa época y un panel sobre los acontecimientos más importantes que ocurrieron a lo largo de esos siglos en la ciudad de Almería, en España y en Europa. Si continuamos ya entramos directamente a la sala, donde como podéis ver, en el centro de la misma está la maqueta del principal monumento de esa época, como es la Alcazaba de Almería, y distintos paneles explicativos de toda esa época. También no hay que olvidar que podemos ver aquí el audiovisual. Vamos a darle para que sepamos quién es. El primer rey de la taifa de Almería. La realidad es que empecé. Él nos irá contando toda la historia de la sala, viendo esos distintos paneles, los personajes ilustres de esa época, los recintos por los que está compuesta la Alcazaba de Almería, y nos sorprenderá la maqueta que he comentado al principio que está en el centro de la sala. Después, se la época de mayor esplendor que ha conocido Almería. No estoy aquí al fin y al cabo. Pero bueno, no solo hay que conocer cómo era la Alcazaba de Almería, sino cómo era la ciudad entera en el siglo XI. Aquí tenemos un dibujo idealizado de cómo era la ciudad de Almería en esa época, con sus 3 barrios, como podemos ver abajo. El barrio de la Medina, en el este el barrio de la Musalla y en el oeste el pequeño barrio del Aljao, que significa la hondanada. Si nos acercamos se puede ver cómo era la Alcazaba, cómo se cree que era la mezquita mayor e incluso todo el complejo de las atarazanas de Almería para la construcción de barcos. Y aquí tenemos cómo era la puerta de Purchena. Si seguimos, pues como eran las monedas almohades tan reconocidas que se encontraron en la Alcazaba en una excavación en los años 40, y no hay que olvidar de esa época las murallas de Jairán, como tenemos aquí en el Cerro de San Cristóbal, y el nicho del mihrab en el muro de la Qibla que se encontró en el interior de la iglesia de San Juan. Seguimos viendo que hay más audiovisuales de todos los monumentos de esa época con más explicaciones. Y los aljibes de Jairán, que se encuentran cerca de la puerta de Purchena,
que se pueden visitar y actualmente, pues desde los años 60, es la sede de la Peña Flamenca El Taranto. Un poema y antes de salir otro panel donde recuerda la importancia del reino taifa de Almería, fundado por Jairán en el año 1014, que llegó a tener, fijaros, el esplendor que ocupó prácticamente el sureste de la península ibérica. Nos enloquecen hasta llevar por delante lo que haga falta. En esta primera planta también se puede disfrutar de un espacio interactivo, las vistas de la maqueta desde la primera planta para observarla a mayor detalle, y tenemos también la sala de Jairán, que es una sala de exposiciones temporales. En este caso tenemos una exposición temporal que se llama Frágiles. Unos cuadros, unas pinturas hechas en lo que son los cartones de caja. Iniciamos el ascenso a la segunda planta. Almería cristiana desde los siglos XV al XVIII, compuesta exactamente igual, de la misma manera que la sala musulmana. Un panel explicativo un poco de esa época y una pequeña línea cronológica de los principales hechos que sucedieron en esa época en la ciudad de Almería, en España y en el mundo. Entramos en la sala cristiana. Lo primero que nos vamos a encontrar es una explicación del pendón de la ciudad de Almería. Aquí tenemos una reproducción. Todos los 26 de diciembre el Ayuntamiento de Almería celebra la procesión cívico-religiosa, y lo más curioso es que hay una fotografía del pendón original que está custodiado en las dependencias del Ayuntamiento. Abajo tenemos también otra explicación de lo que es la toma de Almería, no solo del propio pendón, sino de cómo se reconquistó la ciudad de Almería a través de los reyes católicos, las capitulaciones. Ahí vemos a Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, y el último rey musulmán de Almería, que era Zagalo, tío carnal de Boabdil el Chico, el último rey nazarí del reino de Granada. Si continuamos, vemos también lo que son, o es el traje de los maceros que utiliza el Ayuntamiento de Almería, con el escudo de la ciudad, y una explicación de la simbología del traje de macero. Esta sala está compuesta como la sala cristiana, como la sala musulmana. Aquí tenemos un audiovisual del obispo Fray Diego Fernández de Villalán, fundador de la Catedral de Almería, una breve biografía de él, otra breve biografía de Gutiérrez de Cárdenas, el primer alcaide de la ciudad de Almería, Teresa Enríquez, su fundadora, y otro de los obispos más importantes que ha tenido Almería, después de Fray Diego Fernández de Villalán, el obispo Portocarrero. En el centro de la sala encontramos la maqueta de la Catedral de Almería, una catedral fortaleza, mandada a construir 2 años después del terremoto que sucedió en 1522. Los inicios de la obra empezaron en 1524. Una catedral fortaleza debido a que la gente, la población de Almería, se metía dentro de la catedral cuando la ciudad era asediada. Los piratas turcos y bereberes atacaban asiduamente las costas de Almería, y era el edificio más potente que tenía toda la ciudad y más fortificado. Eso nos legó una catedral no muy alta, pero con unos muros muy gruesos, muchos contrafuertes y pocas ventanas, para que no se pudiera acceder al interior. Aquí podemos verla, que la Catedral de Almería cuenta con sus ventanales y sus vidrieras, pero pequeñas y muy altas. En la parte de arriba, en los tejados de la catedral, había lugar para colocar cañones, para disparar, y estas ventanitas en la parte de abajo de los torreones alargadas son saeteras, donde desde el interior se podían poner arcos con flechas para ir disparando. La gran curiosidad de la Catedral de Almería es que su puerta principal no está enfrente del altar mayor.
La puerta principal de la Catedral de Almería la encontramos ahí. A partir de esa puerta nació la plaza de la Catedral de Almería. ¿Por qué está la puerta en un lateral del altar mayor y no enfrente? Porque era la puerta contraria al mar, la última que se podía cerrar en caso de asedio y la más resguardada. Ahí se concentró toda la decoración exterior y lo que hubiera sido la puerta principal, hoy en día es la lateral que llamamos la Puerta de los Perdones. Podemos ver también la torre de la catedral, que comenzó a construirse 60 años después del inicio de las obras del propio edificio, y no es una torre muy alta, pero es una torre que es muy fortificada. Es más baja, es más rechoncha y los muros son muy gruesos para aguantar cualquier ataque. ¿Qué tiene también de curioso la Catedral de Almería? Que de las catedrales del sur de España es la única que tiene claustro. Empezado a construir a finales del siglo XVIII por planos de Juan Antonio Munar. Es un claustro neoclásico que en los laterales tiene esos arcos neoclásicos y está compuesto en un lateral. Tiene lo que es la sacristía mayor, un buen ejemplo del Renacimiento en España, donde están esas tejas que podemos ver ahí al lado de ese pequeño reflejo, es donde está la capilla del Sagrario, sala capitular, el cuadradito que tenemos así que se levanta en ese techo, y para fortificarlo esos dos torreones. Se puede ver perfectamente en la buena fábrica de lo que es la propia maqueta que la Catedral de Almería, desde la mitad hacia el lado derecho podemos ver como una catedral y desde esa mitad hacia el lado izquierdo se ve como un castillo. Está tan fortificada que las capillas detrás del altar mayor, podemos ver este cuadradito, es el crucero, hacia abajo estaría el altar mayor y lo que parecen ser tres torreones son las tres capillas de la girola. Como comentaba, tan fortificada que desde el exterior parecen tres torres. La sala continúa con cómo era la vestimenta de los moriscos ya en época cristiana. Es una reproducción, evidentemente, sacada, como vemos aquí, de unos dibujos del siglo XV. Aquí podemos ver la explicación del panel de la Catedral de Almería, con fotografías de la misma. Como podéis ver, la fachada de la Catedral de Almería es renacentista, aunque los interiores son tardogóticos. Más fotografías del exterior. Aquí tenemos algunas del interior. El altar mayor con el tabernáculo de Ventura Rodríguez. Ese altar mayor que es un buen ejemplo del barroco en la ciudad de Almería. Y abajo se ve el coro, que es de madera de nogal del siglo XVI. Aquí podemos observar otra foto del interior, donde vemos lo que es la fábrica del propio edificio, tardogótica. Fue el último edificio gótico que se hizo en España, la última catedral gótica. Los exteriores, como he dicho, tanto la puerta principal como la Puerta de los Perdones son renacentistas. Y en el exterior de nuestra catedral tenemos este símbolo, que es el Sol de Villalán, durante muchos años llamado Sol de Portocarrero, pero se hizo en época de Villalán. De hecho, dentro de la capilla del exterior donde está este sol es la capilla del Santo Cristo, donde se conserva el Cristo de las Cuchas y el enterramiento de Fray Diego Fernández de Villalán. Si continuamos la sala, antes de la salida, ¿qué es lo que podemos ver? La iglesia y conventos de la ciudad de Almería. Cuando los reyes católicos conquistaron la ciudad de Almería, la transformaron en una ciudad conventual, tenían que cristianizar todo el territorio. Así nacieron multitud de conventos, como fueron Las Puras, Las Claras, Santo Domingo, San Francisco o la Trinidad. Aquí se ve perfectamente la fachada principal del convento más antiguo que conserva la ciudad de Almería y el que más riqueza patrimonial atesora, que es el convento de Las Puras, con su magnífico retablo del siglo XVIII original, el refectorio, donde está el torno de entrada al convento, incluso las pinturas al fresco que tiene, y otro de los conventos muy conocidos por los almerienses es el convento de Las Claras. Este convento conserva lo que es la edificación original, pero los interiores se perdieron durante la contienda de la Guerra Civil.
Todos los retablos interiores, aunque van acorde con el edificio, son de los años 40. Seguimos en la segunda planta del Centro de Interpretación Patrimonial, la línea cronológica, en este caso, de la Sala de la Almería Contemporánea, siglo XIX y siglo XX. Vuelvo a recordarlo, los principales hechos que sucedieron en Almería, en España y en Europa. Una pequeña explicación de la sala y accedemos a ella. La composición es la misma que las dos anteriores salas. Paneles en los laterales de explicación de los distintos monumentos y en el centro una gran maqueta, en este caso la maqueta del cable inglés. Aquí tenemos, muy importante porque la ciudad también la hacen las personas, los personajes ilustres que ha dado la ciudad de Almería. La sala continúa, en este caso el audiovisual está dedicado a Carmen de Burgos porque fue pionera en muchísimos aspectos del periodismo, fue abriendo barreras en un mundo que estaba dominado por los hombres a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ella fue la que escribió una novela que se llamaba Puñales de Sangre, basada en los hechos que sucedieron en el Cortijo del Fraile, en Rodalquilar, en la provincia de Almería, la que después, años más tarde, sobre esos mismos hechos, Federico García Lorca, escribió Bodas de Sangre. Si seguimos para recordar el hecho de los colorados que sucedió en Almería, aquí hay una reproducción del monumento que se encuentra en la plaza del Ayuntamiento, en la misma plaza donde está el museo. Como dije al principio, la sala tiene en el centro la maqueta del propio cable inglés, que es un cargadero de mineral. Lo construyó una empresa inglesa, era la dueña, y lo hicieron los discípulos de Eiffel. Es totalmente arquitectura en hierro. Los trenes lo que tenían que hacer era continuaban desde la estación del tren, seguía la vía férrea hacia el mar y en la parte de arriba los trenes iban descargando los vagones hacia el lateral y por unas torbas caían hacia las bodegas de los barcos, y así se conseguía mayor velocidad para cargar todo el mineral de hierro que traían de las minas de Alquife en Granada y se exportaba por el puerto de Almería principalmente hacia Inglaterra. Uno de los paneles más importantes, el panel de los refugios de la Guerra Civil, de la Almería contemporánea. Como he comentado, el arquitecto fue Guillermo Langle. Aquí podemos ver una de las galerías principales, la galería más larga, justo debajo del Paso de Almería. Aquí la recreación del refugio privado. Hoy en día tiene juguetes para recordar a los niños que pasaron aquí su infancia. Y una de las partes más importantes de los refugios, que son la zona de quirófano. Subimos a la tercera planta del Centro de Interpretación Patrimonial. Fijaros qué fotografías nos van acompañando a lo largo de la visita. Si seguimos por aquí, entramos en la última sala, como vemos aquí a lo del ascensor, la Almería de hoy. Es una pequeña sala que se compone de fotografías de los lugares que tiene la ciudad de Almería y alrededores en la actualidad. Un audiovisual donde se van viendo más imágenes de la ciudad de Almería, en concreto se está viendo el interior del Teatro Apolo. Uno de los lugares que más llama la atención a los visitantes del Centro de Interpretación Patrimonial, y no es para menos, es su terraza. Para poder ver todas las vistas que tiene desde el casco histórico en el que nos encontramos de los principales edificios de los que se va hablando a lo largo del vídeo. El convento de las Claras, con su claustro de los años 40, una panorámica de la ciudad. Y aquí tenemos la plaza del Ayuntamiento, como la conocemos aquí, la Plaza Vieja. Y como sorpresa final, en esta gran terraza, como se puede observar, se ve la parte de atrás de todo el monumento de la Alcazaba de Almería, todas las murallas de Jairán y el Cerro de San Cristóbal, que también está coronado por las mismas murallas de Jairán en la parte de atrás.